Esto pasó en Un Plan Infalible. Bueno, estamos llegando al final, ya casi este jueves se va convirtiendo en un viernes. Y eso significa que este plan infalible llega a su fin. Antes de que eso pase, antes de que eso termine y antes de que eso empiece. Es que... Se puso re... sí. Se puso re la. Tenía Es ganas como de cuando decir tenés algo que así. llegar te dicen 500 caracteres. Tenía ganas de tirar un aforismo. Bueno, Facundo Camaño nos trae un nuevo facumental para aquellos que quieran disfrutar de este momento tan Vamos, que el especial. último lo vi y me recopó, dale. No Está bueno. puede bajar la vara. Bien, este no te va a gustar, Germán. No, el de hoy es un poco temático, tiene que ver un poco con la temática del programa de hoy, que es por la marcha de mujeres de ayer. ¿Qué agresión? ¿Por qué no me va a gustar? Porque es feminista. Porque es una gran banda. Yo no tengo nada contra el feminismo, chicos. Bueno, el documental del que les voy a hablar se llama She's Beautiful When She's Angry. Ella es hermosa cuando está enojada. Yo y no, sí, enojada no soy muy- todas. Y vas a entender por qué, si lo ves. Bueno, habla del movimiento de liberación femenina que tuvo lugar en los años 60, finales de los 60, principios de los 70 en Estados Unidos. Fue un movimiento que sentó las bases del feminismo a nivel mundial y que logró muchas cosas. Ubíquense en una época 60, venimos de los 50, ahí estamos, Claro. ahí de la guerra. No, Sí. bueno, por suerte. No. Salvo que tengas una máquina del tiempo. No. Venimos de los 50. Acuérdense de las publicidades de los 50. Donde el ama de casa era un enser. Y era prácticamente un aparato más de la casa. Donde la trataban como boluda vendiéndole un detergente y una premezcla para hacer bizcochuelo. Ajá. Lo mismo que hacen hoy con el shampoo y los jabones. Pero bueno. Hola, sí. En ese momento lo hacían con el lavarropa, semiautomático y demás. 60s, Flower Power, principio del hipismo, guerra de Vietnam. Había como una primavera, un despertar de derechos civiles que se respiraba en Estados Unidos. Y hay algo que quedaba atrasado y que sigue quedando siempre atrasado. Germán. La más grande de las batallas, la batalla por la Oiga. igualdad de los Me sexos. parece La batalla que del es una movimiento. falta de respeto. ¿no? Es un gran No. juego. Besito a Julieta Magaña que está arriba, mirá. Bueno, imagínense que en ese momento, No la veo. hoy, si bien faltan muchísimas cosas por conseguir, muchísimos logros del feminismo, en ese momento las mujeres no podían elegir si se casaban o no. Por mandato debían casarse, debían tener hijos, no había una mina que diga, bueno, no, yo no quiero tener hijos. Era un outsider total, tenía que quedar totalmente desterrada de la sociedad. Las carreras que podían estudiar las mujeres, accedían obviamente en los 60 a estudiar, pero eran limitadas las carreras y ni te hablo de los trabajos. De hecho, todos los anuncios de los empleos, en los clasificados, todos los buenos empleos era, se busca hombre y abajo la carrera. ¿Mad Men en qué década pasa? No tengo idea, Guido, no la vi. No es una columna de Mad Men. Creo que En los 60, en los 60. En los 60 me parece, bueno. La sonrisa de Mona Lisa también. La Cuenta un sonrisa poco de eso. Mona Lisa, donde las educaban a las chicas para ser buenas esposas, con mucha cultura y saber tocar el piano, igual que en el siglo XIV, pero buenas esposas, básicamente. Bueno, imagínense que abrían el diario y en los clasificados decía, si sos mujer, te recibiste, querés ser secretaria de un exitoso ejecutivo, quizás te conviertas en su esposa. Esto era un anuncio clasificado buscando secretaria. O sea, esta era la publicidad. Bueno, por lo menos blanqueaban que sí le van a voltear, ¿no? Sí, básicamente, totalmente. Una buena que blanqueaban el rescataron. acoso, sí, blanqueaban el acoso. Bueno, 1966 es el año en el que se funda la The National Organization of Women, la Organización Nacional de Mujeres, que la sigla en inglés es NOW, o sea, now, ahora, y tiene Pensé obviamente... que era New Soul Boys. No, nada que ver. No. Flashé. Y tiene obviamente también un doble sentido, ¿no? Porque era una batalla que se tenía que dar en ese momento. Se crea esta organización nacional de mujeres y la verdad es que se unen junto con otras organizaciones de derechos civiles y la verdad es que empieza a florecer otro modelo de mujer. Si bien la mujer había tenido varias conquistas, no era por militar por sí misma.
La verdad es que eran conquistas sociales compartidas junto con el hombre. Es el primer momento, en Estados Unidos estamos hablando, que es de donde se trata el documental, donde la mujer ve otro modelo de mujer posible, no solamente la ama de casa sonriendo, cocinando, esperando al marido, Claro. que vuelve del trabajo. Entonces sucede que las mujeres se unen a movimientos de derechos civiles y se dan cuenta de que, claro, ¿qué pasa? Están totalmente solas en la lucha, y no solamente contra un aparato machista, patriarcal, opresor, sino que dentro de las mismas organizaciones de derechos civiles tienen la contra. O sea, vos tenías la nueva izquierda en Estados Unidos, que era anti-Reagan, anti-guerra, y tenían un grupo de gente que luchaba por los derechos de los afroamericanos, de los negros. Tenías un grupo de gente que luchaba por los derechos de las madres solteras. Pero no realmente le dan vuelta la cara a las mujeres con la lucha feminista, mismo en las organizaciones de derechos civiles. Entonces se juntan y empiezan a hacer charlas de mujeres y se empiezan a contar sus problemas, y se dan cuenta de que son problemáticas comunes las que tienen. Bueno, de hecho hacen preguntas súper simples, como por ejemplo, ¿cómo pensás que hubiese sido tu vida si hubieses nacido varón? Y ese es casi el disparador para que esas charlas se repliquen a nivel nacional, en Chicago, en Nueva York, en Illinois, en un montón de ciudades en Estados Unidos se replican. Y bueno, de ahí sale una de las frases más lindas que tiene el documental, que es que las mujeres en ese momento se dan cuenta que lo que tienen ellas son problemas personales, pero al ponerlos en común se manifiesta que es un problema político el que tienen. Claro. Sí, que no son problemas individuales. Por supuesto que en el medio, el documental está contado muy bien, hace flashbacks con material filmográfico y fotográfico de los años 60 y 70, y con testimonios de todas las mujeres que en primera persona lucharon esas batallas. Entonces vos las ves hoy con 60, 70 años y las ves en los videos manifestándose en la calle. Así Está que bueno está genial. eso que dicen, porque he escuchado a más de uno hablar acerca de no, pero politizan la cuestión, politizan la marcha, politizan esto. Sí, maestro, es una cuestión política. Exactamente, De eso se ese trata. es el tema. Son problemas políticos, falencias políticas, son luchas políticas. Bueno, la verdad que el documental está increíble. Es casi un pantallazo general sobre la historia del feminismo moderno en Estados Unidos. La verdad es que no se mete tanto, digamos, en la profundidad de los temas, sino que más bien trata a los testimonios y a lo que significó la lucha en ese momento. Y bueno, la lucha que obviamente hoy sigue. En el documental salen a la luz un montón de diferencias que tenían, obviamente, como hablábamos hoy con Mar, en Chucha que Lucha. En la marcha tenías un grupo radical más extremo que responde a una provocación con actos violentos, y en NOW, en la Organización Nacional de Mujeres en Estados Unidos, vos tenías la gente, la línea más política, la línea fundadora, las mujeres que iban por ahí más tranqui. Después tenías radicales, que son las que, conocidísimos casos de que quemaban corpiños, que hacían actos por ahí más fuertes, más llamativos. Sí, mismo puestos. que no querían tener hijos, porque si tenían hijos varones no los iban a querer. Claro, Ese tipo de demonizaban un extremismo. poco, el varón es el enemigo, entonces si tenías un hijo varón no podías pertenecer al movimiento. Ese tipo de extremismo, bueno, quemaban sus títulos universitarios, los quemaban en estos actos públicos, y porque lo que entendían, se sentían estafadas. Cuentan algunas de las protagonistas que les dolía hacerlo, pero que se sentían estafadas porque la historia que les enseñaron a nivel universitario no era la historia de mujeres. Se dieron cuenta de que no les habían dado literatura hecha por mujeres, que no conocían la historia real de las mujeres a través de la historia. Después tenés, bueno, por ejemplo, la línea de lesbianas, o sea, separados por la sexualidad. Empiezan a haber diferencias también, que son un poco casi como segregadas dentro de la misma organización. Y bueno, después tenés estamos hablando de los 60, 70, pleno segregacionismo de los afroamericanos en Estados Unidos. Entonces tenés a las mujeres negras que de verdad tenían otros problemas, tenían otras problemáticas, ni más ni menos importantes que las mujeres blancas, pero digamos, la organización esta nace con mujeres blancas amas de casa, de clase media, y la verdad es que las mujeres negras tenían otros problemas muy grandes, como
principalmente el segregacionismo, pero en ese momento, aunque parezca mentira, estamos hablando de los años 60, no estamos hablando de hace 3 siglos, en algunos estados de Estados Unidos se llevaba a cabo un plan de esterilización para las mujeres de raza negra, que se probó primero en Puerto Rico, Colonia, donde dejaron a 1/3 de las mujeres de la población de Puerto Rico estériles, no podían procrear. Y esto pasó en los años 60 en Estados Unidos, no hace 2 siglos. Y lo empezaron a aplicar en algunos estados. Entonces la problemática obviamente era distinta. Pero lo que se rescata es que, si bien había muchas diferencias, las mujeres tenían el derecho a ellas definir sus propias diferencias, ¿sí? A no estar definidas por el otro. En este caso, no por el hombre, sino por la cultura machista y patriarcal. El documental dura 1 hora y media, es muy cortito, es súper entretenido porque tiene mucho material filmográfico y tiene mucho testimonio bien intercalado y bien puesto. Es del 2014, la directora es Mary Dore, se llama She's Beautiful When She's Angry, lo pueden encontrar en Netflix y si no, ver online, obviamente, y lo van a enganchar. Y les digo, para todos aquellos que creen que está mal cuando las mujeres hacen pintadas en el cabildo y se ofenden, bueno, las sufragistas en Estados Unidos estuvieron 50 años peleando para poder recién en 1920 votar. En Argentina también se estuvo peleando muchísimos años para que las mujeres puedan votar. La organización Now, esta que les comento, de las que habla el documental, en el 71 irrumpe en el Congreso de los Estados Unidos y empieza a hablar, o sea, corta toda la sesión y realmente gracias a eso, a ese acto político y que algunos podrían considerar de vandalismo, ellas consiguen que los anticonceptivos tengan el prospecto, porque hasta ese momento no lo tenían y producían muchísimos efectos secundarios. Entonces, para los que se ofenden con las pintadas en el cabildo, los cambios suceden porque los radicales los fuerzan. Muy bien, gracias Facundo. Me gustó, esta vez estuviste político combativo. No, hermoso. Casi que te digo que si lo miran con un poquito de sentimiento lloran, sin duda, porque hay momentos súper emocionantes. Está muy bueno.